De nuevo, otra ruta veraniega, con agua espectacular. Vamos a una zona sorprendente para donde está. Nos vamos a Ana. En la provincia de Valencia, está ubicada en la parte suroriental de la comarca del Canal de Navarrés. Y como siempre, vamos a seguir una ruta. La ruta título tela, desde los Gorgos y Fuentes de Ana al Parque Natural Selva de la Cabrentà d'Estubeny. Una circular muy completa por la Canal de Navarrés. Y es de Big Mom B. Big Mom B. No sé si es abeja. Bueno, la carátula y empezamos con el análisis de una ruta, os aseguro, fantástica. Pero antes de disfrutar de cascadas, de agua, de estanques, de gorgos, vamos a analizar la ruta en los planos de IGN que nos presenta Vicente, como siempre. Primero hay que decir que Ana se llama también el milagro del agua. Es la tierra de los Ullals y de los Gorgos, y allí, desde tiempos remotísimos, los humanos se asentaron aquí precisamente por la abundancia de toda esta agua. Tenemos con rojo a Big Mom B, que yo creo que significa Big, grande, Mom, mamá, Bee, abeja, gran abeja madre, la reina, que hace 12,18 kilómetros, tiene 395 metros de desnivel, la hace horaria, la califica de moderado, la hizo en marzo de 2023. Esta autora ha compartido más de 450 rutas en toda España, principalmente aquí en la Comunidad Valenciana, y las rutas están muy bien valoradas, además de muy bien descritas, con mucho detalle, con fotos del entorno, con advertencias, y en su perfil aparece una frase que resume la filosofía de esta chica. Hay un libro abierto siempre para todos los ojos, la naturaleza. Buena frase, creo yo. Sí, señor. No, me parece que lo hace muy bien. Y en amarillo tenemos nuestro track con 12,65 kilómetros, 476 de desnivel, horaria, y la hicimos en junio de 2024. Para comenzar esta fantástica ruta, vamos a desplazarnos a la localidad de Ana. Y dejamos el coche en el parking del Gorgo de la Escalera. Es un parking de tierra y sin sombra. Y en verano se llena, hay que madrugar un poco para coger sitio. Caben unos 30-50 coches, pero se llenan. Claro. Bueno, pues allí mismo existe ya un cartel en el que se puede ver información del Gorgo de la Escalera. Desde aquí tenemos una entrada urbanizada a este Gorgo, en donde los periodos estivales, en esos que es muy difícil aparcar, pues el ayuntamiento sienta ya una persona con su mesita y su sillita y cobra una entrada por bañarse en ese Gorgo. Pero bueno, es muy temprano y lo que hacemos es ir en dirección contraria, es decir, salir por el otro lado del parking, caminos de huerta, y ya vemos acequias con agua fresca y cantarina que riegan. Es una de las pocas zonas de la zona del Levante en el que el agua circula por las acequias y se riega a manta, como se dice por aquí. El agua siempre circula y se usa de vez en cuando. Bueno, pues del camino salimos por una senda bastante oculta y empinada en la que se inicia la ruta de las Tres Cascadas. Una ruta que siempre hemos hecho de forma libre y ahora parece ser, según he leído en la prensa, y también dicen algo ya en la página web, aunque no se pueden comprar entradas online, quieren hacerla de pago. Una tasa de acceso de 2 euros para mayores de 12 años, entre 5 y 12 años de 1 euro y menores de 5 años. Y los vecinos de Ana están exentos. Y lo justifican para evitar la masificación, controlar un aforo, que yo creo que es muy difícil, y conservar, la conservación, que parece que recaía en los vecinos y quieren que no sea así. Parece ser que tienes que comprar la entrada en la oficina de turismo, que está al final de la avenida de la Diputación, y allí te venden por 2 euros una pulsera que tienes que llevar, y habrá un guardia que si te pilla, me imagino tendrás que pagar la entrada o la multa. Hay que decir también que está prohibido el baño en estas Tres Cascadas. En cualquier caso, se circunscribe a las Tres Cascadas. O sea, una ruta de 3 kilómetros, no toda la que estamos analizando aquí. Claro, es solamente la más turística, que son las Tres Cascadas y vuelta. Comenzamos a meternos por rincones de vegetación húmeda mediterránea. Se ve enseguida que el agua lo baña todo y hace que las plantas crezcan con fuerza.
Y una última bajada de tierra bastante descompuesta nos mete de lleno en el Gorgo Gaspar, una recreativa con algunas mesas y zonas de descanso. Sí, también se le conoce como el Gorgo del Palet, porque aquí había un molino, una especie de noria hidráulica que alimentaba de energía a unas fábricas que vamos a ver ahora. Desde un puente de madera que hay sobre el arroyo podemos ver el Gorgo de Gaspar y podemos ver una cascada, que hay ahí una pequeña cascada, pero este día, por culpa del exceso de vegetación, había un montón de vegetación y quizá poco caudal, no podíamos ver el agua, la escuchábamos pero no la podíamos ver. Pero os ponemos imágenes de este Gorgo de otras fechas en las que sí que hemos realizado la ruta para poder ver el espectacular caída de agua de la zona. Pues salimos del área recreativa esta por un camino de hormigón texturizado y barandillas de madera y estamos en el camino oficial de la ruta y la cartelería así nos lo indica. Salimos de este camino por una escalera de tierra con peldaños de madera y nos dirigimos a la fábrica de Miguelín, que son unas ruinas que hay, supongo, de alguna antigua fábrica textil o algo así, ¿no? Era una fábrica de tejidos de lana que funcionó durante la primera mitad del siglo XX. Llegó a emplear hasta 100 trabajadores. En 1945 tuvieron una falta de caudal y entonces compraron la central hidroeléctrica del Salto, que también vamos a ver, y en 1973 se incendió y entonces tuvieron que abandonarla y se ha quedado. Bueno, pues vemos las ruinas de esta fábrica después del incendio. Tomamos una senda cuesta abajo con un pasamanos de cuerda que esa es de ida y vuelta. Vamos por una preciosa senda con una vegetación selvática que nos permite disfrutar de esta ruta, y esta senda nos lleva a una espectacular y esbelta cascada, que es la cascada de los vikingos. Aquí sí, aquí cuando los vikingos lucharon contra los musulmanes... Ya me estás tomando el pelo, seguro. No, los vikingos nunca estuvieron aquí, en la Comunidad Valenciana. Se llama esto así, de los vikingos, porque dicen que hace referencia a una pandilla de niños que estaban apodados como los vikingos, que vivían aquí a tener sus aventuras y sus juegos. Serían de armas tomar. Serían de armas tomar. Bueno, pues es espectacular esta cascada. Hay unas pasarelas de madera y en teoría la senda puedes pasar por ella, pero cuando hay mucha agua pues no hay forma de pasar si no te mojas. Incluso vimos a una... delante de nosotros había un grupo de gente y había uno que se mojaba los pies y pasaba todo el mundo en borreguet. Después de ver esta estupenda y esbelta cascada, volvemos a subir a la fábrica de Miguelín y debemos tomar una senda a la izquierda que va paralela y por bajo de la fábrica y volvemos a caminar por una senda repleta de vegetación, senda que nos saca del barranco y nos lleva de nuevo al pie de la localidad de Ana. La ruta continúa por un camino que bordea la localidad de Ana, pero nosotros nos decidimos a subir al pueblo para conocerlo un poco mejor. Y así que nos metemos de esta forma por empinadas calles con escaleras y nos introducimos en el antiguo casco morisco de la ciudad. Ana, durante la dominación musulmana, era conocida como Aina, porque hay una palabra árabe, Ain, que significa fuente, manantial o ojo de agua. Tiene una población de unos 2.600 habitantes y las fiestas patronales se hacen en honor al Santísimo Cristo de la Providencia y dan comienzo el 13 de septiembre con la bajada del Cristo desde su ermita. El agua vuelve a dominar absolutamente el pueblo y nos dirigimos a la calle del Pantano, por donde circula un curso de agua que desemboca en la plaza de la Alameda. El agua cae por la cascada de la balsa para llenar el lavadero de la balsa, y es de los pocos lavaderos que conocemos que forma parte activa de la ciudad. Es a la vez fuente, sirve para lavar y está adornando el pueblo, ¿no? Centro de reunión. Sí. Y este lavadero se hizo aprovechando una fuente natural, la fuente de Santa Lucía, que es la más antigua del pueblo, donde había un salto de agua. Una vecina se nos acerca y nos dice que lleva viviendo allí 77 años y nunca ha visto esta balsa seca, siempre la ha visto con agua, ¿no? Y nos dice incluso, ponemos aquí que la foto sale muy bonita. Bueno, por de ahí nos dirigimos al Palacio de los Condes de Cervellón. Es el edificio más antiguo de la villa de Ana. Los archivos cuentan que en el año 1244 el rey Jaume I concede la Orden de Santiago a esta villa de Ana y construye un castillo. Por eso también es conocido como Castillo-Palacio de los Condes de Cervellón. Sobre las ruinas del castillo, tras la concesión del condado de Ana por Felipe III a Fernando Pujades de Borja, sí que se restauró, se transformó en vivienda y posteriormente pues, ha ido pasando de manos y haciéndose rehabilitaciones y restauraciones, pero siempre manteniendo los jardines y los patios árabes, con mosaicos, artesonados y yesos. Por eso es conocido también popularmente como la Alhambra Valenciana. Hoy en día es un centro de interpretación patrimonial. Nos marchamos de este palacio, pasando por la Fuente de Santa María, y nos dirigimos al ayuntamiento y a la iglesia. Sí, la Fuente de Santa María esta se construyó sobre el primer depósito de agua potable que se hizo en el pueblo en 1945 y por debajo circula la acequia madre, que es la que estamos viendo todo el rato. Esta es la iglesia de la Inmaculada Concepción,
del siglo XVI, que se hizo en el contexto de la Reconquista, la repoblación cristiana. Tiene planta basilical, presenta capillas laterales y una bóveda de cañón, y el campanario original fue dañado por el terremoto de 1748, el famoso terremoto de Montesa, y el actual campanario que vemos se reconstruyó entre 1910 y 1912. Pues una vez visitado el pueblo, bajamos por la calle San Cristóbal y volvemos de nuevo a la parte más alta del barranco de Ana. Es un paseo magnífico a la sombra de los árboles caducifolios y rodeados de muros de piedra seca. Pasando por el costado de unas naves, debemos rodear un huerto muy coqueto, muy chocante, para bajar por la calle que viene de la plaza de Francisco Aleix. Y por este camino, que se llama el Camino de las Fuentes, cruzamos un antiguo y robusto puente de piedra. Es el puente de Garajamet, creo yo. Garajamet. De todos modos, esto se remonta a la época andalusí, cuando los musulmanes intentaron hacer infraestructuras para el riego de las huertas y controlarlo todo, pero no se sabe muy bien el nombre de dónde viene. Bueno, pues nada más cruzar el puente tenemos enfrente la fuente de abajo, que es una fuente que se encuentra en lo más profundo de una mina, tallada en la tierra más dura. Por eso se llama también la fuente de la cueva. Y es típico que aquí bajaban las mujeres de la población con cántaros a recoger agua. Se ve que era más pura aún que la que brota por el lavadero. Esta fuente, que es la de abajo, si caminas 100 metros llegas a la fuente de arriba, o otra nueva fuente, en este caso en una especie de placeta bajo del camino. También se la conoce como la fuente de los chorros, porque tiene 5 chorros. Y es un buen sitio para hacer un descanso. Este camino nos lleva al Gorgo catalán. Esto supongo que ya que está fuera de la ruta de las Tres Cascadas, porque es un cómodo gorgo con una zona de aparcamiento y alguna mesa de madera para picnic, muy adaptado para el baño. Yo espero que si te vas allí, que puedas sentarte a comer sin que te cobre, no lo sé, y que sí que se pueda bañar, porque en este gorgo tenemos incluso escaleras para bajar como si fuese una piscina. El agua esta la recibe de la Fuente Negra, tiene una profundidad de hasta 8 metros, he leído por allí. Dicen que podría ser una sima inundada y que no se conoce la profundidad. Es posible que tenga mucha profundidad, porque hay grandes grietas que tienen cierta profundidad. Y son los gorgos. Gorgo viene del latín, de la palabra gurges, que significa remolino o abismo del agua. Esta zona es típica de la gente, como dices tú, a bañarse, porque se ve incluso encima de la cascada un trampolín. Un trampolín que está hecho polvo, pero que fue un trampolín y tal. Buena aroma de un árbol para tirarse haciendo el tarzán. En fin, yo creo que sí que esto será para bañarse. La ruta lo que hace es subir por el Gorgo y meterse por unos bancales allí, por unos naranjos privados, para volver a salir al camino. Y nosotros creemos que es mucho mejor salir del Gorgo y seguir las indicaciones de Fuente Negra que hay en el camino, y dando un pequeño rodeo por el camino, enseguida vemos el bancal por el que teníamos que haber venido, que es un bancal de vecinos, que yo creo que no procede meterse por ahí, y seguimos entonces por un camino a la izquierda que sigue el curso de una acequia, que por supuesto lleva agua, y siguiendo este curso del agua llegamos a la zona de la Fuente Negra, que es una zona recreativa, de nuevo, que forma pequeños embalses y disponemos de mesas para el almuerzo. Recibe el nombre de Fuente Negra por las piedras donde brota el agua, que son muy oscuras. Y este lugar sí que es un lugar de los más emblemáticos y más queridos por la gente de Ana. Porque aquí se celebra desde tiempos inmemoriales la Catarineta. El 25 de noviembre, con la festividad de Santa Catalina, se hace una romería con los escolares, acompañados de sus profesores y padres, bueno, yo creo que ahora ya todos los vecinos, y van allí y celebran una comida con el plato típico, que es la cazuela. Aprovechamos nosotros para almorzar y reponer fuerzas y seguir ya con la ruta. Vemos hay una carretera asfaltada a la derecha, otra a la izquierda, y debemos coger el camino del centro, que es un camino sin asfaltar, cuesta arriba, y ahí comienza nuestra particular travesía por el desierto, cuesta arriba, sin sombra y con calor. Vemos cartelería, pero nosotros debemos de seguir la pista de tierra y siempre rectos, sin hacer mucho caso a esta cartelería. Después de casi 1 kilómetro de camino, nos salimos por la derecha por una senda que nos lleva a un camino de bajada muy abrupto y está descarnado, y por ello debemos bajar con mucho cuidado por aquí, y utilizamos para ello nuestros bastones para bajar sin problema, y oh sorpresa, llegamos a una pista de hormigón, pista que debemos seguir, es una larga pista que nos va bajando de nuevo al barranco con muy poca pendiente. Cuando la pista se vuelve de tierra vemos cartelería que nos indica que vamos a llegar a la confluencia del barranco de Anna con el río Sellent. Nosotros abandonamos el camino
por una senda a la derecha porque nos dirigimos a Estubeny. Para ello lo que hacemos es cruzar el cauce. Y hayan puesto unos improvisados bloques de hormigón y con cuidado para no mojarnos los piececillos, cruzamos el cauce de agua y volvemos de nuevo ya a una zona húmeda, a un paraíso, y en este caso con las cañas, que son estas plantas invasoras que lo invaden todo, porque aquí han hecho un túnel que ha quedado muy chulo, por cierto, ¿no? Nos introducimos en un bosque mediterráneo con influencias de toda esta humedad y esto lo convierte en un paisaje casi mágico. Los pinos han crecido altos y esbeltos buscando la luz y las enredaderas y trepadoras aprovechan sus troncos para elevarse también tras esa misma luz. Estamos andando por un sitio que te dices, bueno, es que hemos visto agua, hemos visto un paisaje absolutamente húmedo y ahora estamos viendo este bosque de pinos tan especial. Pinos esbeltos, que con sus troncos que están abrigados por estas enredaderas hacen que la más mínima brisa los acune con movimientos ralentizados y casi mágicos. Esta zona a mí me sorprendió mucho. Es especial, es un bosque demasiado húmedo, ¿no? Para lo que estamos acostumbrados a ver aquí en esta zona. Bueno, el río Sellent siempre queda a nuestra izquierda y seguimos el trazado de la amplia senda que va por el interior de este bosque, sintiéndonos pequeños, como si fuésemos gnomos en un bosque de gigantes. Debemos atravesar una puerta con un paso para peatones, cual sea Alicia saliendo del espejo, ¿no? Salimos ya de este mundo mágico y nos metemos en una zona de caminos y vemos una casa y parece que la ruta nos enfrenta a la casa como si nos metiéramos en terreno privado. Pero vemos que no, que el camino pasa por la casa, es la casa de la Moleta, sigue el GR y el GR nos mete en otro bosquecillo de pinos, más normal, y cuando nos aclara la vegetación empezamos a tener a la vista Estubeny. Y llegamos a una zona que parece que se ha extraído arcilla, pero no he encontrado nada al respecto y podrían ser erosiones naturales, no sé, ¿tú has visto algo? Yo creo que simplemente es la erosión de estas tierras que son muy flojas. Bueno, pues con todos estos pensamientos nosotros nos disponemos a conocer esta población tan chiquitilla, porque es que es muy chiquitilla. Sí, muy pequeña, tiene apenas 109 habitantes, según el censo del 2024. Vamos a visitar la iglesia parroquial de San Onofre, que fue construida en 1574 por orden del patriarca San Juan de Ribera, tras segregarse de la colegiata de Xàtiva. En 1748, otra vez el dichoso terremoto con... Todas estas zonas afectadas, sí, sin duda. Destrozó el templo. El templo lo desapareció prácticamente, así que lo que vemos está reconstruido en 1880, según se puede ver incluso en una inscripción que está en la fachada. Su campanario está exento y es un prisma de ladrillo con refuerzos de piedra caliza. Y si estamos en Estubeny, lógicamente hemos venido hasta aquí para conocer este pueblecito, pero sobre todo para visitar la Cabrentà. Antiguamente se conocía como Selva de Estubeny. Para bajar a este paraje natural tan chulo, nos bajamos por la senda superior, la que baja desde arriba, desde el mismo pueblo, pero también se puede hacer bajando por el camino asfaltado hasta otra entrada que hay más abajo, que se puede bajar en coche. Y por ese camino podemos encontrar el lavadero de Estubeny. Y es un lavadero de mediados del siglo XIX y que se hizo, como no, encima de un nacimiento de agua. Pues es un lavadero muy bien restaurado. Con la ruta no lo visitamos, sino que nos metemos, nos introducimos directamente en este paraje natural de la Cabrentà. Es un parque natural municipal desde el 2004. Bueno, es una maravilla, tiene una exuberante vegetación. Hay almeces, que son los auténticos protagonistas de esta zona. Se intercalan algunos laureles de gran porte y también se ven higueras, venados y algarrobos, porque esto también tenía un aprovechamiento agrícola. Es una selva húmeda realmente, ¿no? Sí, es muy poco común en esta zona y esos laureles hacen que sea una especie de laurisilva. Sí, o sea, no es una laurisilva original como la que se pueden ver en Canarias, en Madeira. No, porque ahí son todos laureles. O Azores. Mezclados. Sí, pero sí que es muy parecido, ¿eh? Aquí hay una especie de ecosistema chiquitín donde hay muchos endemismos y que sí que hay algo parecido a lo que puede ser una selva húmeda con laurisilva. Bueno, es un entorno muy accesible y tiene un valor ecológico enorme. Es un paisaje cástico muy especial. No sé si al final querrán cobrar también porque se entre allí. De momento no, hasta lo que nosotros sabemos, pero es un paisaje muy especial. Aquí hay una formación geológica muy interesante. Hace más de 200 millones de años, durante la formación del sistema bético y ibérico, pues se hicieron grandísimas fallas. Luego tenemos una ascensión y afloramiento de los materiales ligeros del Triásico, conocidos como Keuper. Realmente todos esos materiales subieron como una mayonesa, ¿no? Y se hizo un gran diapiro en toda esta zona. Estos materiales de baja resistencia, formados por yesos, margas y calizas, fueron excavados por el río Sellent y el Ana durante miles de años. Y además, situado al oeste, tenemos el macizo calizo de Carroix, que constituye un enorme acuífero y que alimenta este complejo a través de elementos subterráneos. Entonces, toda esta agua subterránea, cargada de carbonatos disueltos, que descendía de Carroix, se precipitó sobre tallos, hojas, musgos, arena y hizo un grueso manto de materiales pétreos llamados tobas calcáreas.
Este manto de tobas calcáreas, aquí en esta zona de Estubeny, llegó a tener hasta 20 metros. Estos grandes mantos, ¿no?, se depositaron sobre los materiales blandos y fluidos de los materiales de Keuper. Se formaron grandes movimientos, fracturas y grietas con mucha profundidad. Todas las estalagmitas, estalactitas y las columnas que se ven aquí se formaron por toda esta agua subterránea más la lluvia. Y todos estos cambios de nivel que producen todos estos gorgos, estos saltos, también se producen por todo este sistema geológico tan impresionante. Salimos de esta cabrentá y dejamos el camino por el que habíamos entrado porque hemos vuelto para atrás y cogemos a la derecha una senda indicada con un poste de madera. Otra senda agradable y con sombra, con improvisadas reparaciones de madera para evitar la erosión, muy bien hecha, ¿eh? Son sendas muy bien trabajadas. Y la senda nos lleva a un camino y a unas tierras de labor. Y la ruta sigue por la izquierda y nos metemos en un camino que tiene unas cadenas, que nos informa claramente los propietarios de que no quieren que pasemos por allí. Cuando hagáis esta ruta, por favor, llegado aquí, coger hacia la derecha, la salida de la senda hacia la derecha y llegar por el camino principal y no tendremos que atravesar pues estas tierras de gente que está trabajando y que quiere que se respete. Y así además conseguiremos que nos tengan en cuenta a los que vamos allí a pasear estas zonas. En este camino encontramos incluso cartelería ya que indica diferentes sendas. Salimos de este camino por una senda a la derecha, por la que bajamos, como siempre, abruptamente para volver al barranco de Anna. Hemos vuelto al barranco de Anna y en breve, por tierras y sendas agrestes, volvemos a intuir el agua cerca de nosotros y vemos la vegetación húmeda de nuevo, propia de estas zonas, y aparecen de nuevo las señales blancas y azules de la ruta de las cascadas de Anna. Hemos vuelto a entrar a la ruta de las cascadas, en donde, no sé si será con una pulsera, o con una tobillera, o nos dispararán desde lo alto de un pino. Habrá que haber sacado la entrada. No sé si habrá multas si no te sacan la entrada o sí, no lo sé. Decídnoslo, los que vais viendo esto con el tiempo, informarnos de qué está pasando. Bueno, pues hiedra, zarzamora, rocas y musgos, y de nuevo con nosotros nos acompañan en esta senda y llegamos a unas ruinas, a las ruinas de unas construcciones que formaban las instalaciones de una, según pone el cartel, de una central eléctrica. Seguramente, pienso yo, que fue un molino reconvertido como tantos en fábrica de luz. Efectivamente, era un molino de papel. Un molino de papel que se accionaba, o sea, la energía la obtenía de una mina excavada desde arriba, desde las cascadas que vamos a ver enseguida, y caía el agua 25 metros y entonces allí se producía la energía suficiente para el molino de papel. Y en la primera década del siglo XX, la empresa Volta instaló allí la central hidroeléctrica para abastecer al pueblo de Anna. Entre grandes paredes de piedra a nuestra izquierda vamos penetrando por el barranco y por fin tenemos agua circulando a nuestra derecha. Subimos por la senda aguas arriba y muy cerca de la cascada del Salto dejamos a nuestra derecha un puente de madera que cruza el arroyo. Ya en la misma esplanada de la cascada hay maderas, de forma que puedas acceder sin mojarte los pies hasta el mismo pie de la cascada, donde ahora mismo, ese día, había un montón de gente bañándose, que es lo que parece que quieren prohibir. Y fuera de temporada estival tienes un paisaje propio de unas tierras que no son valencianas, sino que son mucho más norteñas. Podemos acercarnos a la cascada gracias a las raíces de los enormes chopos, forman un enmarañado y te permite contemplar esta cascada. Yo creo que mojarte. Es la más espectacular de todo lo que hemos visto. Tiene casi 25 metros de altura y se encuentra además en un rincón, ¿no?, escondido, un poco mágico. Y la verdad es que es un sitio muy especial. Pues este día además vimos un numeroso grupo de barranquistas bajando con cuerdas por el medio de la cascada. Había monitores, habían decenas de gente joven haciendo esta actividad. Lo que hace la ruta es subir por la derecha, hacer una especie de trepada, que es lo que hacían los barranquistas. Los barranquistas bajaban en rappel por la cascada y se subían por la pared, por donde íbamos a subir nosotros y por donde sube la ruta. Pero claro, había muchísimos barranquistas, había cola para ir subiendo, estaba todo mojado porque ellos iban con sus neoprenos. Vimos que no era el día para hacer esta trepada. Decidimos abortar esta subida por la pared y de esta forma además os mostramos cómo cruzando aquel puente de madera que hemos visto también se puede subir, que es como se debe hacer normalmente en la ruta de las cascadas, volver a subir hasta el coche. El hecho de que abortáramos la subida ese día no quiere decir que nos vayamos a contar cómo es la subida. Vamos a ver imágenes
de otra salida en el cual había mucha menos gente y sí que pudimos subir por esta pared y ver cómo es, porque realmente no es para todo el mundo. Para ello lo que hay que hacer es cruzar por la derecha del río hacia un túnel que se ve enfrente, hecho en la vegetación. Este día llevaba mucha agua, este día que estuvimos nosotros, y ya sabíamos, entonces nos preparamos, nos descalzamos, nos echamos las botas al cuello, nos ponemos unos escarpines y cruzamos. Si vas cargado con cámaras y tal, con más cuidado, ¿no? Fíjate, cuando lo hizo Big Moon Bee, sí tiene una foto que puede pasar por unas piedrecitas. Sí, hay unas piedras puestas, pero realmente este día estaban todas las piedras bajo el agua. Exactamente, era imposible acceder si no te mojas. Bueno, pues una vez llegamos a este túnel en la vegetación, entras en una zona mágica. Entramos en un paisaje casi amazónico, en donde descubrimos que los jardines verticales que se han puesto tan de moda en la arquitectura, ya la naturaleza los hace cuando hay cascadas y agua y paredes, ya crea estos jardines, el agua chorrea por la pared entre la vegetación. Todo esto es un rincón absolutamente mágico en el cual tenemos que encontrar un sitio seco para volver a calzarnos las botas, porque somos montañeros y somos así, normalmente con escarpines la gente sube y tal, pero nosotros volvemos a colocarnos de montañeros. Ya una vez con las botas puestas, subimos por una pared. Tiene agarres suficientes, está muy bien planteada, está húmeda, está todo muy húmedo, hay que tener mucho cuidado con los resbalones, pero siempre hay un sitio, un escalón puesto, siempre hay un sitio donde cogerse. Las raíces ayudan mucho porque es una piedra que es floja, a veces es arena, es tierra, es piedra, y vamos sobre todo apoyándonos con las raíces que compactan el terreno. Por fin llegamos a una zona más soleada, en donde la cosa está más seca, y en un momento dado debemos de pasar por debajo de una rama, que llevamos las grandes mochilas que siempre llevamos, pues hay que agacharse mucho, y después de esta rama encontramos una escalera, han puesto una escalera de madera, ahí hay un margen de tierra, y para facilitar la subida, que no haría falta estrictamente esta escalera, pues han puesto ahí una escalera. Después llegas a una zona de piedra, y de ahí enseguida llegas a la parte más plana, que vuelve a haber muchísima humedad, pero es la parte más plana. Estamos ya prácticamente arriba de la pared, no hemos llegado del todo, pero arriba de la pared, y con cuidado de no resbalarnos debemos ir de nuevo buscando la caída del agua. Ese día, que había tanta agua, pues el agua chorreaba por todos los lados, por una pared en donde yo había estado aquí 2 meses antes y no caía nada de agua, y de este día caía agua por todas partes. Pensamos que tendríamos que volver a descalzarnos, pero vemos que no es necesario. Con nuestras botas impermeables y los bastones, pues logramos cruzar, agachándonos entre la vegetación, pues llegamos a la explanada del Gorgo de la Escalera. A una hora buena, porque apenas había gente, no había nadie bañándose. Este día, que hicimos la subida por ahí, no es el mismo día que cuando había tanta gente abajo en la cascada, ¿no? Bueno, pues es un logo con una capacidad muy grande para el baño. Tiene un aforo hasta de 350 personas, y este gorgo se llamaba el Gorgo del Salto, porque estaba el salto enseguida, pero pasó a llamarse el Gorgo de la Escalera cuando hicieron 136 escalones, que son los que hace falta bajar desde arriba, desde el parking, para disfrutar del baño aquí. Actualmente, además, esta zona cuenta con la declaración de playa continental de la Comunidad Valenciana, o sea, realmente es una zona de baño. Cuesta 2 euros por persona la temporada alta. No hay socorristas, o sea, hay que tener mucho cuidado porque te puede hacer daño, sobre todo si te acercas al salto. El salto son de 25 metros. Bueno, pues como dice Vicente, lo que toca ahora es subir esos centenares de peldaños, 136 peldaños, por esta escalera, y salimos al parking justo por la zona en donde se pone el funcionario del ayuntamiento, la persona del ayuntamiento, a cobrar la entrada en la época del baño para los que se bañan. Pero recordar que nosotros en la ruta no hemos subido por aquí, esto fue otro día, vamos un poco para atrás y cruzamos el puente de madera, pasamos por una senda que, fijaros, el día de la ruta pues había que pasar por un tronco y cogido a un árbol porque no había nada, y poco después pues habían puesto una pasarela maravillosa con esto. Esto se ve que es lo que están preparando para cuando sea una zona restringida al paso normal. Seguimos paralelo a este cauce hasta encontrar un cruce señalizado a la izquierda, y de nuevo el día de la ruta este camino no estaba señalizado y era una senda bastante descompuesta que subía por el mismo sitio que un tubo de agua de color azul que subía para arriba, pero pocos meses después la senda estaba peldañada y marcada con señales de las blancas y azules de la ruta de las 3 cascadas. Parece una senda principal que acaba en un sitio extraño, porque acaba en una valla caída, un señor que pone prohibido el paso, alguien ahí, el dueño,
No sé si esto es lo que han comprado. Claro, quizás el esto es lo ayuntamiento que ha hayan comprado los terrenos, pero no ha quitado la valla. No sé. Hay prohibido el paso y bajo las señales de GR y de que pases. Es un poco un lío que supongo que se aclarará con el tiempo. Y de ahí salimos enseguida de nuevo al aparcamiento del Gorgo de la Escalera, donde tenemos el coche. Estamos en el parking, hemos acabado la ruta esta tan chula, pero lo que da sentido a todo esto es visitar la Albufera de Ana. La Albufera de Ana, que está muy cerca de aquí, se puede llegar andando desde este parking o aparcar en el aparcamiento que hay en la misma carretera. Nos acercamos a conocer a esta albufera. Es un ecosistema único, con una lámina de agua permanente que ha sido utilizada históricamente para el riego y el baño y como atractivo turístico. Yo recuerdo de pequeñito en los colegios íbamos todos a bañarnos al lago de Anna. Ahora está prohibido el baño en la zona y sí que se ve enseguida, nada más asomarnos hasta la albufera, todos los mecanismos de entrada y salida de agua para el riego. Sí, aquí hubo asentamientos desde el Mesolítico, pero sobre todo en la época musulmana se hizo aquí todo un sistema de embalses y de compuertas y de acequias para el riego, ¿no? Y aquí yo creo que corresponde ya acabar con la leyenda. Además es una forma mágica de explicar esto que hemos dicho al principio del milagro del agua de Ana y que la tierra está de los Ullals y de los Gorgos. El conde de Cervellón, que era el señor territorial de este pueblo, acompañado por otros caballeros, estaba de caza en un monte cercano aquí al lago de la Albufera y en un momento dado pues, ve que sale un ave, dispara, el ave cae y cae en la profundidad del valle. Abandona el grupo, baja por el desnivel acompañado de su criado y cuando logra coger la pieza, levanta la mirada y ve una gruta. Una cueva que por lo visto estaba cerrada y con unas lluvias muy torrenciales que se habían producido semanas antes la había destapado. Penetra en la gruta, seguido de su criado, y se queda pasmado porque ve todo un sistema artificial, un manantial artificial perfectamente construido, un tinglao de ingeniería impresionante, lleno de compuertas como de cristal. No podía ser de época musulmana, sino de un pueblo muy anterior. Y comprueba además que todo este sistema tan fantástico está determinado en un punto, ¿no? Hay algunas puertas abiertas y otras puertas cerradas. Las puertas abiertas son las que luego alimentan los gorgos y las cascadas que hemos visto, pero si las cambia, se cambiaría toda la configuración hídrica, ¿no? De todo el sistema este. Él se da cuenta de que no puede dar publicidad al hallazgo porque entonces tendría un montón de reclamaciones, cree que es mejor dejar todo el sistema este hídrico tal como está y entonces ordena a su criado que traiga piedras, argamasa y arena y tal, lo tapan, le ponen matorrales y entonces pues nadie ha podido hasta hoy ni siquiera adivinar dónde está la gruta que controla todo el agua de Ana. La leyenda se llama la leyenda de las puertas de cristal. Bueno, pues ruta chulísima, hasta ahora ha sido la manera, veremos cómo evoluciona el tema este del ayuntamiento y los cobros, pero bueno, una ruta chulísima en todo caso. Y vamos a valorar la ruta, pero antes unas fotos de Vicente, también chulas, y nos preparamos para las valoraciones.
estamos ya en la valoración de la ruta, esta ruta tan espectacular. La subida esta por la pared que hace la ruta yo la pondría como opcional, o sea, vamos a valorarlo sin esta subida, que quiera subir y se vea con capacidad de subir, que la suba, pero vamos a hacer una valoración de toda esta ruta y luego la vuelta, que es mucho más sencilla, tal como la hemos hecho nosotros. Y más ahora que estará, me imagino, indicado por ahí. Indicado con todas las historias, ¿no? Vamos a valorar esa parte y dejando al margen esa trepada por esa pared. Yo diría que en esa trepada para senderistas habituales es moderada y para senderistas ocasionales puede ser difícil. Sobre todo si hay mucha agua, te puedes resbalar. Claro, y tal. Vamos a valorarla con la vuelta por la senda de las cascadas. Entonces, para una excursión familiar, pues es como haciéndola así, viendo Estuveñ y todo, pues puede ser moderada, sí. Porque hay que andar mucho, ¿no? Se puede hacer por tramos, puedes bajar solamente a ver la cascada y hacer la ruta de los 3 kilómetros, y es una ruta familiar muy chula, hay que tener cuidado porque te puedes resbalar y poco más. Para senderistas ocasionales, sin esa subida es fácil, y senderistas habituales y montañeros es fácil. Es una ruta muy espectacular por la zona y por lo concentrado que tienes tantas cosas, ¿no? El interés en flora y fauna alto, vamos a ver este bosque mediterráneo, la laurisilva de Estuveñ, toda la zona húmeda del barranco de Anna, es un sitio ¿no? excepcional. Es una especie de cosas especial, sí, en todas partes, ¿no? Es que muy concentrado. Ni te lo esperas, cuando vas por ahí no esperas encontrarte una joya tan... El paisaje, estamos hablando de cascadas de 15-20 metros de altura cayendo agua, estamos hablando de laurisilvas con oquedades en la pared maravillosas y tal. Y patrimonio de cultura yo creo que es suficientemente importante en Anna, y en Estuveñ con su palacio, con tal, todas estas cosas, hay un patrimonio y una cultura muy importante aquí. Bueno, el sentido de la ruta aconsejado, pues yo creo que tal como la hemos hecho, ¿no? Dejar la cascada más chula para el final, y tienes la zona, si te quieres salir de la ruta de las 3 cascadas, la visita a Estuveñ, que está también muy chula, y a la Cabrentà. Precauciones con calor las normales, es una zona que siempre tienes agua para recorrerla, hay cientos de fuentes como habéis visto, con lluvia sí que la pondría especial porque hay que tener precaución, no es una zona de escorrentías, no es un barranco que se pueda llenar de una forma espectacular y tal, pero sí que, no cabe duda, toda esta agua como salga fuerte y encima coja los barrancos, pues puede ser peligrosa. Yo diría especial y atención a Emet. Y con nieve normal también. Puede que nieve, es una zona que puede nieve, pero no sin más problemas. Y material aconsejado, pues para hacer toda la ruta, zapatillas, botas, y si te vas a meter en el agua, escarpines, y si te bañas en los sitios que sí que se va a poder bañar uno a partir de ahora, pues los bañadores y todas esas cosas, ¿no? Vamos a ver cómo evoluciona todo el tema del ayuntamiento. Espero que lo hagan todo muy lógico y muy normal y fuera de temporada, que no quieran cobrar y tal, ya veremos. Pero con toda seguridad y en todos los casos es una ruta de medalla. Lo que hacemos es colocar nuestro pulsador y vamos a darle una medalla, ya sea de oro, de plata o de bronce. ¿Cómo decimos cuál de las 3 es? Pues el pulsador, si lo pulsamos en 5 segundos, que voy a poner un contador, los 2 será de oro, si solo pulsa uno será de plata, y si siendo medalla no lo pulsamos, será de bronce, pero medalla. Voy a poner ese famoso contador y yo le voy a pulsar porque me parece increíble. Y yo también, vamos a dar un voto de confianza al ayuntamiento, que lo va a hacer bien. Pues aquí tenéis una ruta con medalla de oro, fantástica, con agua, rodeada de toda clase de naturaleza, y que creo que todo el mundo, todos los senderistas, todos los montañeros deben conocer de toda esta zona. Caballeros, nos vemos de nuevo en el próximo capítulo, nos vemos en la montaña y nos vemos, espero, en sitios tan chulos como este.